Me complace estar el día de hoy en esta mesa, en este panel tan rico, hablando sobre un tema de salud pública realmente importante, con un gran espectro y de amplia temas que atender al respecto. En unos momentos más vendrá la doctora María Jesús, pero podemos ir comenzando para agilizar y que no nos coma el tiempo. Y bueno, bienvenidos a esta segunda mesa sobre genética, biotecnologías y derecho a la salud. Vamos a contar con la presencia de 4 expertos en diversos temas. Primero que nada, pues bueno, me gustaría comenzar comentando que bueno, al igual que cualquier tipo de conocimiento humano, las ciencias genéticas se han ido desarrollando y tienen su propia historia. A lo largo de los años, pues hemos ido recientes de los últimos siglos, hemos ido descubriendo poco a poco pues la estructura del ADN, por ejemplo, ¿no? El siglo pasado, la estructura helicoidal del ADN, y poco a poco la ciencia ha ido evolucionando y hemos ido conociendo un poco más acerca de pues nuestra huella como seres humanos, ¿no? Que es el genoma humano. Al respecto, pues hay diversos aspectos o ámbitos en los que es necesario abundar, que si bien es cierto muchas veces la ciencia avanza a pasos agigantados, muchas veces a nivel jurídico, a nivel ético, bioético incluso, no alcanzamos a comprender y analizar de manera adecuada estos avances científicos, y que muchas veces pues a futuro nos generan o nos plantean problemas que si previamente no los vamos analizando, poco a poco vamos haciendo estructuras y vamos generando normatividad al respecto. Bueno, pues posteriormente nos encontramos con problemas que incluso violentan derechos humanos de las personas. Entonces, bueno, para dar inicio a este panel, tenemos primero el tema sobre fronteras regulatorias entre productos y servicios. Es un diagnóstico genético integrado, terapias avanzadas y medicamentos biotecnológicos. Para ello nos acompaña y sobre ello nos va a platicar el doctor Cristian Alejandro López Silva. Él es licenciado en Derecho por el ITAM y cuenta con maestría en Derecho Biotecnológico y Ética, así como un doctorado en Regulación Internacional de Ciencias de la Vida por la Universidad de Sheffield del Reino Unido, siendo becario Chevening. Cuenta con diversas publicaciones en materia de salud y derecho. Es socio del despacho Becker McKenzie, donde dirige el Grupo de Industria de Salud y Ciencias de la Vida para México, y es miembro del comité directivo de los grupos para América Latina y para América del Norte. Tiene más de 17 años de experiencia en regulación de ciencias de la vida, derecho farmacéutico y biotecnología, habiendo trabajado en los sectores público y privado y a nivel nacional e internacional. Durante varios años consecutivos, el doctor López Silva ha liderado los rankings legales de ciencias de la vida, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es asesor en materia regulatoria, transnacional y de propiedad intelectual para la fabricación, importación, distribución, publicidad, etiquetado, comercialización y vigilancia posterior al mercado de medicinas, dispositivos médicos, alimentos y bebidas, cosméticos, semillas, productos veterinarios, productos químicos, alcohol y tabaco. A partir de ello, tiene amplia experiencia en relaciones gubernamentales, procedimientos administrativos, registro de productos, así como consultoría y trabajo contractual. Es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Derecho y Regulación Sanitaria, subcoordinador de la Comisión de Derecho a la Salud de la Barra Mexicana de Abogados y subcoordinador del Grupo de Salud y Ciencias de la Vida de la Cámara Británica de Comercio en México. A nivel internacional es miembro del Comité Internacional de Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida de la International Bar Association, con sede en Londres, y miembro del Comité Global de Food and Drug Law Institute, con base en Washington, D.C. Doctor Cristian. Muchas gracias, Lorena, por la introducción. Agradezco la invitación a los organizadores, en particular a Zoraida. Las colaboraciones con Zoraida ya también datan de mucho tiempo atrás, así como con el grupo que ha liderado el ministro Cosío. Hemos tenido muchísimas colaboraciones, algunas de ellas las mencionaré en la presentación,
Yo vengo acá, como se me presentaba, con dos cachuchas en particular. Una, soy miembro de un despacho jurídico y eso se va a anotar en el tipo de información que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que es del tipo regulatorio y es cómo se traduce este derecho sanitario, esta regulación sanitaria en la práctica, cómo se vive el día a día, cómo se construye en una reflexión ahí de cómo se diseña el marco regulatorio, pero también cómo se aplica y se vive en la realidad. Nosotros en el despacho asesoramos a empresas a cumplir con el marco normativo y por ahí es que vemos ese tipo de contradicciones, antinomias, lagunas y cosas que falta por corregir en el marco jurídico mexicano. La otra cachucha es la de ser subcoordinador de la Comisión de Salud de la Barra Mexicana de Abogados. La Barra es coorganizadora en ese sentido del evento y es importante mencionar esto porque la creación de la comisión para nosotros abogados también marcó un hito importante. Por las mismas razones que se han comentado en esta mañana, que es necesario que haya más abogados que se familiaricen con los temas sanitarios y que se especialicen en la materia. A mí me llamó mucho la atención, y yo llevo dedicándome a esto de regulación sanitaria ya bastante tiempo, y me llamaba la atención que en México sigue siendo un área nueva para los abogados, hay muy pocos especialistas, y me llamó la atención alguna vez una lectura que decía que para que se consolidara el reconocimiento de una disciplina autónoma, tenían que suceder tres cosas. Tenía que haber precedentes judiciales, desde el punto de vista jurídico. Tenía que haber precedentes judiciales, tenía que haber doctrina y tenía que haber un reconocimiento gremial. Entonces, la parte de la comisión y de la barra es importante porque atiende el último elemento, es el reconocimiento gremial. La barra es en México, para nuestros amigos extranjeros de Latinoamérica, hay tres colegios básicamente muy activos en México, de los cuales uno tiene un corte más empresarial y los otros dos son más, el título mismo es un poco más amplio, el Ilustre Colegio de Abogados y la Barra Mexicana de Abogados. Esos dos ya crearon su comisión de salud, entonces eso es importante, es una señal de que se reconoce que es necesario avanzar en la profesionalización, especialización y actualización de los abogados en esa materia. En la parte de doctrina, pues hemos estado, y el ministro lo mencionaba en la mañana, muchos de los que estamos casi siempre involucrados, ¿no?, incluyendo a Garbiñe, hemos estado, y ahí abajo los que participan, bueno, y Lorena también de la ponencia del ministro, en distintos esfuerzos académicos para generar doctrina. De hecho, estamos preparando, y tenemos que ponernos más las pilas con eso, pero son muchas las actividades que queremos hacer. Estamos preparando un libro de precedentes judiciales con Laura, que está allá abajo, y son no 3 casos, son 150 casos, el universo de lo que vamos a estudiar de casos relevantes de salud para construir un libro, escribirlo sobre derecho a la protección a la salud en México. Y bueno, entonces con eso estaríamos aportando algo para que se consolide el reconocimiento de disciplina del derecho sanitario y regulación sanitaria en México. Una larga introducción, pero creía necesario hacer esas reflexiones. Ya vimos en la mañana algunas de las ponencias relevantes introductorias, por ejemplo, del ministro, y voy a volver a su tesis principal, la recogeré al principio y al final del ministro, pero también algunas otras como las de la doctora Lourdes Mota, que por ejemplo decía ella respecto al seguro popular y el defectito que llamaba ella, ¿no? Tardó 10 años en corregirse. Bueno, aquí empiezo con esa reflexión también, el cambio normativo ha sido muy lento. Bueno, y recordando, porque la introducción fue muy larga, el título es las fronteras regulatorias entre productos y servicios. Desde el punto de vista regulatorio, esto es importante porque hay 2 reglamentos básicamente para productos y otro para servicios, y me refiero a servicios de salud, y luego empieza a haber otros más específicos. Y es una reflexión respecto a 3 cosas, el diagnóstico genético, que me voy a referir al diagnóstico genético integrado, ya Garbiñe abordará otros aspectos de las pruebas genéticas, luego terapias avanzadas y el tema de medicamentos biotecnológicos. Entonces, esos 3 con los que la presentación empieza diciendo el cambio normativo ha sido muy lento. Ahí me tocó en el 2011
creo que no se va a alcanzar a ver mucho ahí, pero es la portada de un estudio que fue encargado por la Comisión Europea como parte del Tratado de Libre Comercio que tiene México con la Unión Europea. Ellos querían tratar de hacer, se preguntaron por qué el comercio no estaba fluyendo tanto como podría ser el potencial, y empezaron a encargar una serie de estudios para acercar y conocer los marcos jurídicos de cada una de nuestro país y de su zona y bloque económico, y encargaron uno comparativo entre el marco jurídico sanitario para medicamentos en México y la Unión Europea. Yo fui seleccionado para hacer esa parte de México, tuvimos que colaborar, siendo una cosa europea también, con un despacho español. Hicimos un documento en el cual fue sumamente interesante para comparar los marcos regulatorios de ambas zonas, y concluíamos en el punto de, y aquí empiezo específicamente con la parte de terapias avanzadas, que básicamente, y del lado derecho es no me he dado cuenta que había quedado tan chiquito, pero del lado derecho se dice, bueno, terapias avanzadas, que incluye, para aquellos que estén un poco menos familiarizados con el tema, incluye 3 cosas. Incluye terapia génica, y esto es como lo conceptualizan en la Unión Europea, y hay una regulación específica. Terapia génica, y sobre eso también entiendo versará un poco una de las otras presentaciones al referirse a edición genética, ¿no? Entonces, terapia génica, terapia celular, y ahí pueden entender todo el tema de células madre, ¿no? Y que al final se hace una transfusión de las mismas, y la parte de ingeniería de tejidos. Entonces, cada una de esas 3 fueron englobadas en el término terapias avanzadas, y es algo que la Unión Europea también con sus propios tiempos y avanzó en distintas etapas, pero logró reflejar una regulación específica para eso. Eso es lo más avanzado que hay en la parte de biológicos, y si lo piensan en terapia génica es mucho el futuro. Ya en Estados Unidos ha habido algunas aprobaciones de terapia génica, en México es bastante diferente, y lo que quiero enfatizar aquí es que del lado izquierdo de la columna, que era lo que le tocaba a México, era de no hay regulación. No hay regulación en el sentido de producto, como lo tienen ellos. Hay una regulación, o sea, ¿dónde cae? Si no cae ahí, ¿dónde cae? Y nuestro ejercicio jurídico casi siempre es ver, ¿no?, cuál cajón es el que le aplica. Y el cajón que le tocaba era el régimen de trasplantes, básicamente. Entonces hay un reglamento, está la Ley General de Salud, que ya han repetido varias veces en la mañana, y luego le siguen una multiplicidad de reglamentos. Uno de ellos es el de disposición de órganos, tejidos y células, ya ha cambiado de nombre por ahí algunas veces, pero básicamente es eso, ¿no?, los niveles de organización biológica en ese sentido. Y entonces, ahí es lo que cabría, ¿no? Una terapia génica será en ese sentido una transferencia de genes, la terapia celular será una transferencia, un trasplante celular, y la ingeniería de tejidos igual. O sea, entonces, en ese sentido al encuadrarlo en algo que no era necesariamente para lo que estaba hecho, de ahí surgen una serie de inconsistencias. Eso es lo que sucede con terapias avanzadas, y voy a tratar de ligarlo con otra idea, que es la siguiente. Eso fue en el 2011, ese estudio, y entonces una de las primeras cosas que observar, esto es un cambio muy lento, seguimos igual. En el 2012 hubo un evento de la Suprema Corte de Justicia, y esto fue un evento que se repitió por varios años consecutivos. Se organizaba con la Academia Nacional de Medicina, precisamente el reconocimiento ese que tenía que ser interdisciplinario, el abordaje de este tipo de temas, y también AMIF, que es la Asociación de Empresas Farmacéuticas. Entonces también el reconocimiento de que las empresas podían aportar conocimientos, recursos y observaciones respecto a cómo ha funcionado el marco jurídico. En ese evento ya se apuntaban algunas cuestiones como las siguientes. Se refería también a medicamentos biotecnológicos, se refería también a terapias avanzadas, y ahí se concluían cosas como medicamentos biotecnológicos ya está siendo regulado. Para ese momento, el 2012, tardó un tiempo en que esto sucediera. La parte de terapias avanzadas no está regulada, y la parte de medicina genómica está parcialmente regulada. Se observaba ya de una vez, es un ejemplo en particular, que aun cuando, y ahí lo uno con la reflexión anterior, aun cuando el marco jurídico de medicamentos biotecnológicos ya se había logrado completar tanto a nivel de ley como a nivel de reglamento, en esa lógica de ir individualizando la norma y haciéndola más específica y técnica, resulta que al haber dejado atrás la parte de terapias avanzadas y la inconsistencia esta que les platicaba inicial, surge un dilema un tanto peculiar.
El ejemplo específico es, y esto es una cosa que sucedió y en la práctica, una secuencia genética que contenga un virus, sea transportada por el virus, y la secuencia genética tenga un efecto terapéutico reconocido, ¿qué sería? Sería un medicamento biotecnológico, porque en ese sentido la secuencia genética podría ser el fármaco, el ingrediente activo, y el virus podría ser el vehículo en el que se entrega ese fármaco en el lugar del cuerpo humano, o sería una terapia génica y en ese sentido le aplican cosas totalmente diferentes. Una sería trasplante, que es servicio médico, y el otro sería producto, que sería medicamento. Y eso, lo que nosotros observamos es que, y aquí también lo conecto con mi cachucha de despacho, tenemos clientes que vienen y nos preguntan eso, ¿no? Y nos preguntan, ¿yo puedo caracterizarme como un medicamento? Tengo todo para cumplir con ello, me gustaría hacerlo así. Nuestra conclusión fue al final que sí se podía. Estaba todo para poder hacerlo, quizá ellos sí, no todos podrían hacerlo, pero rápidamente se notó una inconsistencia del marco jurídico mexicano en este punto. Después, si uno lo abre un poco la reflexión, y por eso se empiezan a unir, ¿no? Lo de medicamento biotecnológico con lo de terapias avanzadas. Hasta ahí me voy a quedar ahorita con la reflexión de terapias avanzadas, igual y salen más preguntas. Si uno se mueve hacia otros aspectos que están relacionados a medicina genómica o aplicaciones de la biotecnología, encuentra uno rápidamente el tema de diagnóstico genético. Y también encuentra el tema uno de las muestras biológicas. Entonces, el tema de muestras biológicas, eso fue parte de una investigación en la que participamos varios de los que ya se han ido mencionando en la mañana, que se reflejó en una publicación, en un libro, en el que se concluye básicamente las muestras biológicas están poco reguladas en México. Hay una multiplicidad de instrumentos que se refieren en aspectos puntuales y diferentes, pero básicamente no están coherentemente reguladas. Eso también, y la parte de medicina predictiva, y bueno, varios modelos de medicina, y en ese sentido, y también se ha dicho en la mañana, hay varios modelos, ¿no? Curativo, preventivo, predictivo, de cuidados paliativos, en fin, y tienen de hecho distintas dimensiones. El de prevención tiene 3, y se va haciendo ese fue un ejercicio sumamente interesante, interdisciplinario, en el que primero un médico da la visión desde el punto de vista científico y de ciencia, y después un abogado intenta encontrar la relevancia jurídica de ese modelo. Entonces estuvo muy interesante, a mí me tocó la parte predictiva, en ese sentido de entrar al diagnóstico genético, a la reflexión, y encontrar también que había, por más de que había mucho hecho ya, y supongo le tocará a Garbiñe entrar en eso, había aspectos muy puntuales que faltaban todavía por regular. Entonces, de nuevo, otro aspecto que en México está por completarse. Entonces ahí, pues ya actualicé mi diapositiva ahí con ya la reflexión del ministro, que es algo que creo que es una reflexión importante, que efectivamente tenemos un desorden regulatorio, ¿no? O sea, si el derecho sanitario va a depender de varios componentes, y ya se decía en el panel anterior, habrá uno legislativo, otro de política pública, otro de más práctico, y hay uno, y entonces ¿dónde pone uno? Yo claramente vi ahí, pues está el regulatorio, y aquí es donde encuadra lo mío, ¿no? Efectivamente hay un desorden, hay muchas cosas que no fueron avanzando en el tiempo como parches, y al final, si uno voltea a verlo como un todo, como dice el ministro, pues encuentra que no está bien articulado. Aquí empiezo a platicarles un poco lo que yo también veo en el día a día, de los modelos de negocio que en estas áreas están evolucionando, y es algo que es común en el mundo, pero también en México, y ya está sucediendo, y estas contradicciones las tenemos que enfrentar todo el tiempo. Imaginemos la parte de una prueba genética. Normalmente uno pensaría, pues bueno, va a haber ahí, lo estoy simplificando impresionantemente, pero es una toma de muestra, y por las razones que van a entender ahorita, es toma de muestra, un análisis de esa muestra, y después la comunicación de los resultados. Normalmente uno pensaría que eso, pues estamos hablando de México o cualquiera de los países de Latinoamérica, sería algo que sucede completo, todas las fases del proceso en un mismo lugar. La realidad es que los modelos de negocio han avanzado bastante rápido,
las empresas se han dado cuenta que no necesariamente cuando entran a otro país y quieren desarrollar un servicio o un producto, tienen que hacerlo todo en ese país. En ese sentido, lo que estamos viendo son modelos en los que la toma de muestras se da en México, y esto es muy particular a México ahora, y el análisis se hace, o sea, en otro país. Y lo que hemos visto constantemente es muchos en Estados Unidos, se mandan a Estados Unidos, y otros muchos se mandan a Europa, por ejemplo, España. Entonces ahí ya está interesante cómo el proceso ya no se da por completo en una misma jurisdicción, y eso trae, como se podrán empezar a imaginar, complejidades adicionales. Y luego los resultados son los que vuelven a México. Eso lo que nos permite hacer es algo que también exploramos en una de las publicaciones, es que empieza uno con una muestra biológica, hay un elemento de corporeidad de algo que obtuviste de un sujeto, de un organismo vivo, y que después se va a transformar en información. En este caso, información genética, estamos hablando de pruebas genéticas. Y entonces están dando estos modelos transfronterizos de negocios. Y eso, pues por un lado tiene su lógica comercial, para qué empezar todo el trabajo si ya se tiene un laboratorio, en particular en Estados Unidos o en España, que pueda hacer el trabajo, que lo hace ágil, el comercio internacional está tan avanzado que rápidamente se puede hacer llegar esas muestras a otro país por avión con las condiciones de almacenamiento adecuadas. Ahí ya empiezo de una vez a decir que se podrán imaginar que también hay retos regulatorios. Y equipo regulatorio me voy a referir a dos áreas. Eso he tenido que aprender yo también yo normalmente digo soy abogado regulatorio y espero que se entienda, ¿no? Y cuando estoy asumiendo que los demás saben que es de salud, regulatorio en general también va a ser cualquier cosa regulada que requiera autorizaciones, y entonces también mis colegas de privacidad de datos le llaman materia regulatoria, ellos también se dedican a eso, y en este sentido son retos regulatorios en materia sanitaria y en materia de privacidad. Hay otro adicional que sería lo debía haber puesto, yo creo que es igualmente importante, de materia aduanera, ¿no? De comercio exterior. Porque, como se podrán imaginar, la muestra biológica, una vez que es tomada en México y es enviada a Estados Unidos, la pregunta inmediata es, regulatoriamente, ¿eso necesita un permiso, sí o no? Y esa tiene una respuesta variada dependiendo de cómo uno pueda o no integrar la respuesta. Desde el punto de vista regulatorio, porque dice la regulación que sí, que todo salida de tejido requiere, y la otra va a ser que el régimen de aduanero de comercio exterior te va a responder porque hay un instrumento adicional y te dice, depende de qué tejido, depende de qué fracción arancelaria, si es sangre, si es saliva, si es, en fin, y si el tejido está, por ejemplo, en parafina y entonces a lo mejor ya no requiere. Esa es de las cosas más importantes. Después de la parte misma de la muestra biológica, la materia de privacidad va a ser importante porque lo que ya vuelve lo que se está transmitiendo en una jurisdicción a otra, por ejemplo, de España a México, va a ser información. Entonces, esto ya es privacidad de datos completamente. Normalmente esa muestra ya no va a volver. Si la reflexión fuera exclusivamente en México, uno estaría preguntándose por también los biobancos, ¿no? Yo ya saqué una muestra, es muy probable que esa muestra dé para más cosas, entonces, ¿cómo se regula ese biobanco? ¿Qué es lo que nos dice también en este ejemplo? Es que, por un lado, les decía, hay un producto, bueno, ya empezaba desde antes, se pueden distinguir desde el punto de vista regulatorio un producto, un servicio, aún desde el punto de vista de producto, y estamos hablando de prueba genética todavía, un equipo, que es la máquina donde se va a procesar la muestra, o un kit, que es con las pruebas genéticas que se dan directamente al consumidor y le dan el resultado inmediatamente. Esos, en ese sentido, son, desde el punto de vista regulatorio, ya sea un dispositivo médico, en el caso de equipo médico o kit, un agente diagnóstico, y en el caso de servicio, un servicio de salud, y todos están regulados, en ese caso, ambos escenarios. Y la parte de servicio de salud hay dos implicaciones, una que sea un consultorio médico, porque el acto de diagnóstico se supone que lo hace un médico, y el tratamiento igual. Entonces eso también despierta una serie de requisitos. Y la parte de laboratorio clínico, que es como regulatoriamente son la entidad y el marco jurídico que está alrededor de la prueba genética. Esto también tiene una reflexión ahí interesante en el sentido de, existe como en Estados Unidos, y eso lo que hace es una screenshot,
Sí, otra vez, no se ve, está muy chiquito. Lo que es un screenshot de la FDA en Estados Unidos que hace una reflexión de ya no, por mucho tiempo acepté que las pruebas genéticas que fueran desarrolladas y procesadas en un laboratorio no las iba yo a considerar como un producto, sino lo iba a considerar como uno de los servicios que da un laboratorio clínico. Así como se saca unos rayos X, se podría sacar una prueba genética. Eso es básicamente lo que sucede también en México. En otros países como Estados Unidos ya se empieza a hacer la reflexión de creo que eso ya lo tengo que empezar a regular, porque esto estaba hecho para rayos X o una prueba de sangre, pero no para cosas de pruebas genéticas. Este me voy a ir muy rápido, pero es otro de los ejemplos. Para un medicamento biotecnológico, por ejemplo, para desarrollarlo, en el camino vas a tener que distinguir biomarcadores para saber si el medicamento funciona o no. Entonces, cuando al paciente se lo des, vas a tener que saber si funciona o hay algún efecto adverso. En ese sentido, hay la posibilidad de que esos biomarcadores se conviertan en una prueba genética. En ese sentido, vas a tener al final un diagnóstico genético, un medicamento biotecnológico y una prueba farmacogenética. La prueba de farmacogenética solamente va a decir, este medicamento es probable que le sirva a este paciente. ¿Por qué? Por su perfil genético. El diagnóstico genético te va a decir si tienes una mutación que sea probable que tú desarrolles la enfermedad. Y en ese sentido, otra vez, tienes un dispositivo médico, tienes un medicamento, y eso va a traer una serie de complejidades, porque normalmente lo van a desarrollar dos empresas. Van a trabajar juntas, pero son dos empresas, y no hay regulación actualizada en este respecto. Esto ya está sucediendo, hemos asesorado en este sentido y es difícil a veces encontrar el camino para cumplir para las empresas. De nuevo, la conclusión y la tesis principal del ministro es un desorden regulatorio. Entonces, conclusión, y con eso me paso un poquito de mis minutos, pero es la siguiente. Necesitamos generar, para empezar, una teoría de la regulación. En México no lo hacemos, yo tuve la fortuna de irme a estudiar fuera, en Inglaterra hacen mucho teoría de regulación, se replantean constantemente qué es lo que estamos haciendo, qué es el problema que estoy analizando, vamos a traer a todos los distintos ángulos que deberíamos de tomar y justificar por qué queremos regular algo y tener muy claro qué es lo que queremos arreglar. Si esto no está bien hecho y no queda bien claro y reflejado en una norma, después es muy difícil volver a ella y decir, ¿y esto por qué lo hicimos así? Y eso ya lo escuchamos en la mañana. El diseño de nuestro sistema de salud y en relación a servicios médicos, uno podría preguntarse, ¿y eso por qué fue? ¿No? Y no parecería encontrar una razón aparente o razonada, suficientemente razonada o que sostenga una razonabilidad actual. Son procesos que tienen que constantemente revisar. Entonces, ¿qué se requiere? Desarrollar procesos regulatorios que sean mucho más dinámicos, porque en México tendemos a pensar que sacamos un reglamento como el de investigación para la salud y se queda ahí 30 años, sin modificar. La Ley General de Salud ciertamente es el exceso, es el otro lado en el que se le va parchando, pero ciertamente tenemos que encontrar mecanismos más dinámicos y revisión de los mismos. Tiene que ser interdisciplinario, esto es un discurso que el ministro, desde que él era director de la carrera de Derecho del ITAM, y es por ello que hemos nosotros muchos seguido su carrera, su discurso, sus proyectos, es algo que ya lo tenemos súper internalizado. Son materias en las que varias disciplinas son relevantes. En lo que yo hago es QFBs, por ejemplo, son súper relevantes y yo tengo un equipo con QFBs. Y por último, la parte de que esté basado en ciencia. Los abogados tendemos a simplificar las cosas, tenemos que simplificar los modelos para poder reflejarlos en algo más concreto y al mismo tiempo tenemos problemas en conceptualizar y entender los aspectos técnicos de un problema. De manera que tiene que ser basado en ciencia. La misma ponencia del ministro ha sido crucial en sacar criterios, en cómo puede el juez, cómo puede y debería el juez evaluar la evidencia técnica que se le pone enfrente. Entonces, los mismos criterios que en su caso en Estados Unidos, también un ejercicio de la Corte se hicieron para identificar que debería cumplir 5 criterios, esos están reflejados en una tesis de jurisprudencia. Al final, y lo que en otras jurisdicciones se habla mucho de estos elementos, es lo que deberíamos tener es simplemente una regulación inteligente. Hay varios modelos de regulación, eso es lo que entra en la parte de teoría de regulación, y en México básicamente implementamos todo tipo de modelos, pero ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, con eso mi conclusión con la parte de la del ministro, les decía, la de tenemos un desorden y necesitamos hacer mejor las cosas. Gracias.
Bueno, después de esta interesante visión desde el ámbito privado sobre la falta de regulación en estos tres aspectos, ¿no?, de las terapias avanzadas, los medicamentos biotecnológicos y el diagnóstico genético integrado, pues vamos a proceder con otro tema que también es importante y mencionar, y que bueno, actualmente han habido avances muy importantes respecto a la edición genética y el derecho a la salud. Para ello tenemos a la doctora María de Jesús Medina Arellano. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de Derecho de la UNAM. En 2008 obtuvo la medalla de plata Alfonso Caso, doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es SNI nivel 1 del CONACYT, es coordinadora académica del Diplomado en Bioética y Derecho del Instituto de Jurídicas. Desde el año 2013 es miembro del Colegio de Bioética, en donde es actualmente secretaria académica. Es miembro de la Asociación Internacional de Bioética, en donde forma parte del Consejo Directivo, así como también es consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética en México. Doctora, por favor. Buenas tardes, sí, ya se escucha. Agradezco la cálida presentación y también a las organizadoras de este congreso por la invitación y por siempre estarnos obsequiando sus reflexiones que nos hacen pensar más sobre estos temas de regulación en salud frente a las nuevas tecnologías. También agradezco estar con amigas queridas en esta mesa y colegas con los que compartimos inquietudes sobre estos temas. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que es hoy en día la posibilidad de editar genes en seres humanos. Y hablo de la posibilidad porque precisamente nos acaba de dar el doctor Cristian López Silva algunas reflexiones de lo que sería una regulación inteligente. Pues en principio es que quienes estamos coadyuvando a que se hagan mejores políticas públicas y se regule, tendríamos que ser más inteligentes. Y más inteligentes en el sentido de estar colaborando constantemente con otras disciplinas, como lo acaba de decir, de salirnos del espacio de confort de nuestra fuerza disciplinar para poder entender las otras disciplinas y así tener mejores respuestas a los retos que éstas plantean, no solamente en el ámbito científico, sino también en el aspecto ético. Y es lo que voy a compartir con ustedes, no tanto respuestas, sino reflexiones desde la ética y desde el derecho, y como también desde la ética tenemos que ser muy conscientes que hay algunas tecnologías que podrían ayudarnos a resolver cuestiones de salud pública, y que también se tendría que tener esta perspectiva de justificación ética para avanzar en este tipo de nuevas terapias. Y no serían terapias porque todavía se encuentran en el área de ciencia básica, y entonces es importante decir que no tenemos todavía terapias al menos de edición genética en humanos, porque lo que estamos haciendo o lo que están haciendo científicas y científicos en el mundo es experimentación en modelos, primero celulares, después experimentales en animales no humanos, y posiblemente en algún futuro, si en México se permitiera la investigación en células de origen, por ejemplo embrionario, podríamos tener este tipo de investigación disponible en investigación. Este tema de edición genética despertó la inquietud de los reguladores en el mundo a raíz de que científicos y científicas de China publicaron un primer paper en la revista Nature, donde anunciaban precisamente, no anunciaban ellos, una reportera anunciaba que los científicos habían modificado
embriones humanos para eliminar el virus del VIH. Y en este sentido es solamente un experimento que se hizo para precisamente en la línea genética germinal, en el embrión, modificar el virus, identificar el virus y replicar precisamente como modelo de bacteria o de virus esa parte del ADN y así evitar que en algún momento, si se llegara a implantar ese embrión en el útero materno, se eliminaría el virus, pero todavía tenemos que ver, se eliminó, eso es una etapa experimental, pero no se llevó a la etapa reproductiva, es decir, ese embrión ni se implantó, ni han obtenido el permiso para hacerlo, pero esto cuando se comunica al mundo, lo primero que genera es desconfianza en lo que están haciendo científicos y científicas de países en vías de desarrollo. Y esto sí lo tengo que poner en contexto, puesto que si en México no tenemos regulación, o así se dice que es muy desordenada y al final muy fragmentada, y al final esto la hace algunas veces ineficiente, pues es cuando toman precisamente cancha abierta los intereses privados con desconocimiento para poder entrar en un mercado que aún no existe, pero que generan un mercado que es un mercado sin evidencia científica, que pone en más peligro la salud de la población. Y así ha sucedido esta semana con el anuncio de que con células madres se eliminó el virus del VIH. El periodista científico que leyó el paper que se publicó no lo leyó bien, ¿sí? Porque lograron identificar el virus y cómo eliminarlo en el laboratorio, pero no eliminar el virus, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos leyendo la ciencia también y cómo se reporta? Es importante para tener una mejor regulación, sobre todo para quienes asesoran a las y los legisladores. ¿Cómo se utiliza esta técnica y cómo se llama una de las técnicas para la edición genética? El CRISPR-Cas9 y el TALENs. ¿Cómo funciona? Precisamente utiliza el mecanismo que las bacterias emplean para replicarse y defenderse de los virus, así como la detección y mapeo de los genes defectuosos. Son unas tijeras que van, identifican, cortan, y TALENs puede ser una réplica de una cadena del ADN que están recortando para eliminar precisamente el virus ya identificado. Es la manera en cómo funcionan algunas bacterias. Aquí traía un video, pero porque ya vamos creo que muy atrasados en el tiempo. Aquí traigo un video porque, como ustedes saben de mi currículum, yo soy abogada. Y entonces no quiero equivocarme respecto de lo que les estoy comunicando, que tiene que ver a nivel de investigación celular, que tiene elementos de biología del desarrollo y biología molecular también. Entonces siempre trato de respaldar lo que estoy difundiendo o divulgando y analizando jurídicamente con la evidencia científica de la fuente original. Ya se los voy a dejar, no sé si van a compartir después estas presentaciones, pero ahí tendrán un video que señala gráficamente cómo es que funciona esta edición genética. Y nos preguntamos, ¿ustedes creen que los problemas que plantea la edición genética en humanos son problemas nuevos? ¿Por qué tendrían que ser nuevos estos problemas? ¿Por qué hoy estamos en el mundo o por qué cuando los científicos chinos publican que han hecho esta modificación genética a través de la edición en embriones humanos, todo el mundo se reúne en la Academia de Ciencias de Estados Unidos para decir que tenemos que evitar que siga sucediendo y una moratoria? Y esto significa que también tenemos injusticia en la ciencia y que si seguimos dejando un espacio sin regular o sin que esté bien regulado, seguiremos dando esta percepción de que hacemos mala ciencia en países en vías de desarrollo como a veces suelen llamarnos, y no es así. En México desde hace muchos años, como en otro país, se hace edición genética en plantas y animales, no humanos. Y entonces la pregunta que hacemos, el problema es nuevo, ¿por qué tenemos una visión de importancia de lo humano por encima de lo que no lo es?
Desde hace mucho tiempo, las oposiciones que hoy se presentan para la edición en genes en seres humanos han sido relacionadas con los organismos genéticamente modificados, con esta edición que se ha hecho en plantas y animales. ¿Y por qué no mostramos un activismo similar para prohibirlo, como lo hacemos con seres humanos? Tenemos evidencia de que se han mejorado la producción de algunas especies, que se ha dado evidencia en ciencia respecto de cómo se pueden modificar también plantas, por ejemplo, y cultivos, y tenemos la evidencia que hay una afectación en la salud por los plaguicidas que usan estas empresas cuando están sembrando organismos genéticamente modificados, por ejemplo. Pero no tenemos evidencia o no se ha generado la evidencia de que el organismo por sí mismo genere una afectación a la salud. Y entonces eso también se tiene que ver reflejado en las discusiones, porque no es lo mismo hablar de que la edición genética nos va a llevar a generar especies que desconocemos o a modificar la humanidad, porque desde hace mucho tiempo que nos modificamos. Y nos modificamos de manera no específica y de eso nos ha dado cuenta la epigenética. Las modificaciones que hacemos a nuestro genoma por la exposición a otros ambientes, a ciertos factores, a ciertos químicos que también alteran nuestros genes. Estas nuevas técnicas lo que ofrecen es que ahora podemos hacer la modificación de manera eficaz, específica y son fáciles de usar. Son mucho más asequibles para cualquier científica en el mundo. Las ventajas de hoy en día es que precisamente se reducen riesgos en la investigación y precisamente que en una aplicación práctica se pueden editar genes en lugares específicos una vez identificado algún problema en nuestro ADN. Hoy precisamente a 40 años del debate en edición genética en plantas y animales, lo que nos ha dado cuenta el CRISPR-Cas y el TALENs es que tenemos el uso de esto en ciencia básica con menores costos, mayor eficiencia y precisión técnica. Al momento es muy importante decir, solo existe ciencia básica y ensayos aprobados controlados en el Reino Unido y en China, aunque desconozcan la legitimidad de lo que hacen los científicos chinos porque no tienen mejor regulación, como ellos lo dicen, o porque no tienen una regulación específica. Entonces, ese es el detrimento que tiene lo que anuncian este grupo de científicos. Y esto precisamente lo han hecho en ciencia básica para corregir algún defecto genético, introducir cambios en la línea genética germinal. Algunas oposiciones que se tienen es que estaríamos modificando a las futuras generaciones y no sabemos cómo las estamos modificando, puesto que si tú haces una modificación en la línea germinal, es decir, en las células en etapas tempranas, en un cigoto, en un blastocito, lo que va a suceder es que esta modificación se va a heredar. Y el problema es que estaríamos generando seres superiores, estaríamos generando seres que están precisamente blindados para ciertos virus, bacterias, enfermedades. ¿Quiénes tenemos acceso o quiénes tendríamos acceso? Estaríamos generando mayor desigualdad a través de la edición genética en seres humanos. ¿O cómo podríamos garantizar que el patrocinio de la ciencia básica que se hace en esta investigación, los beneficios puedan ser asequibles para todos y todas y no generar más desigualdad en salud? Aunque aún nos falta un camino por recorrer, porque en el ámbito clínico la aplicación de esta tecnología no se ha dado, es decir, no se han modificado embriones humanos, porque así se les llama al cigoto y al blastocito, pero no se imaginen el feto, son células en etapas muy tempranas. No se han llevado a la implantación para la reproducción. Todo esto ha sucedido en el ámbito del laboratorio.
Y estas objeciones precisamente tampoco han evolucionado. Las objeciones que tenemos para los organismos genéticamente modificados en plantas y animales no se han modificado ni han evolucionado a través del tiempo. Y es así que dos grupos de científicos de Estados Unidos, dos que aparte son premios Nobel, llamaron a una moratoria para no llevar a cabo esta tecnología en el ámbito clínico, pero tampoco utilizar embriones humanos para la investigación. Es decir, que no exista ciencia básica en embriones humanos, porque precisamente la ciencia básica está en una etapa muy temprana y nosotros no somos quien para modificar el ADN de la humanidad. Además, esto sería modificar a las generaciones futuras. Este es el argumento de la modificación de las generaciones futuras desde la ciencia. Estamos hablando de científicos que están llevando a cabo esta investigación y que se oponen a que se avance en embriones humanos, no solamente en que algún día llegue a la clínica, sino que no haya ciencia básica en embriones humanos. Y entonces yo le preguntaría al gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué le da dinero a estos científicos que hacen A para llegar a B y que B puede llegar a C? Es decir, ¿para qué les damos dinero para que lleven a cabo ciencia básica de edición genética si nunca lo van a querer aplicar para el ámbito de la salud? O para precisamente impactar en beneficio de la sociedad. Y entonces nosotros todos nos hemos beneficiado del avance de la ciencia, porque en esta ocasión tendríamos que no continuar cuando ya se ha invertido dinero público en la ciencia, y más cuando podría significar un avance en atención a la salud. Esta tecnología de CRISPR-Cas precisamente nos lleva a otro argumento en contra, que es la eugenesia. Lo acabo de decir, estaremos generando mejores seres humanos, mejores seres o seres blindados. Y yo les quiero hacer una pregunta, ¿pero qué no desde que surge la medicina nos hemos modificado y nos hemos perfeccionado? A lo mejor alguien ya hubiera terminado su etapa de vida con un problema del apéndice, pero la investigación y la aplicación clínica y la medicina nos ha llevado a que alguien pueda solucionar ese problema. Y hay otro problema, pues ¿qué llamamos mejorar? Al mejorar nuestra salud estamos mejorando de alguna manera y queremos mejorar, no queremos tener un detrimento a nuestra salud. Hay otros aspectos que tienen que ver con el factor visceral, es decir, muchos dicen es que no lo conocemos, y muchos dicen, esto es como generar un Frankenstein. Y de seguro no han leído a Mary Shelley, porque el doctor Frankenstein fue quien hizo el experimento para crear al hijo, pero bueno, a la creación, pero nunca fue Frankenstein, ¿no? Y entonces esos argumentos siempre los ponemos en duda. Estamos jugando a ser Dios, así lo dijo Leon Kass y Bill Clinton durante su gestión. Y así fue como que se llegó a una declaración en la UNESCO para declarar al genoma humano patrimonio de la humanidad y dotarlo de una sacralidad o santidad, que el genoma humano, puesto que posee dignidad, no puede ser modificado y es declarado patrimonio de la humanidad. Y yo les digo, ¿alguien ha visto la dignidad? ¿O cómo es que en sociedades democráticas y seculares estamos utilizando conceptos religiosos, sobre todo de una religión por encima de la diversidad de religiones que tenemos en nuestro país? Y en cuanto a derechos de las generaciones futuras, lo de la eugenesia es un argumento de pendiente resbaladiza también, porque señalan que en principio estaríamos eliminando problemas de salud que hasta ahora no han sido resueltos, como el VIH. Sin embargo, es la puerta que abriría a generar bebés de diseño y es la puerta que abriría a generar mayor desigualdad, porque no tenemos espacios de justicia distributiva en el ámbito de la salud.
Por otro lado, John Harris señala que es un deber ético apoyar la investigación científica, incluso un imperativo, porque todos nos hemos beneficiado. Y al final, que nos hace mucho más humildes, no estamos adoptando el papel de Dios o los científicos, sino que precisamente puede ser un acto de solidaridad con quien está sufriendo una enfermedad que hasta el momento no tiene cura y que puede precisamente tener un alivio en la edición de genes. Cuando dicen que esto está mal, que no es natural, que va contra las leyes de Dios, les preguntamos, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho hoy en día que no vaya contra estas leyes? Hemos modificado la naturaleza desde que hemos podido hacerlo, ¿no? Y de diversas maneras. Y lo importante, ya me queda muy poquito tiempo, lo importante es no atentar con esta diversidad de creencias, porque no todos creemos en que existe una sacralidad o que existe un Dios que creó todo. El genoma sí tiene dignidad humana, pues es discutible. ¿Es sagrado? También. ¿Es patrimonio de la humanidad? Así lo declaró la UNESCO. Pero entonces todos hemos atentado contra la sacralidad del genoma, y así lo da, o así lo ha explicado la epigenética, con estos cambios no específicos que hemos hecho a nuestros genes con nuestros estilos de vida. Entonces, todos hemos transgredido la dignidad humana. Otro principio que adopta la UNESCO en contra de la edición genética es precisamente que hay riesgos y obstáculos metodológicos que han sido superados. Lo que muestra el CRISPR-Cas y el TALENS es que estos riesgos metodológicos ya se superaron, entonces ya no hay los mismos riesgos con los cuales la UNESCO declaró la sacralidad y dignidad del patrimonio del genoma humano. Entonces podríamos estar modificando para tener una regulación flexible, pero con vigilancia estricta respecto de estas terapias. Insisto, que primero pasan por ciencia básica. Ahora en el Reino Unido, la investigación que se permite en edición genética con embriones se lleva a cabo en embriones no viables para las tecnologías de reproducción humana asistida, o en quimeras, es decir, en la mezcla de genes de humanos y de animales no humanos. Ahí es donde llevan a cabo la investigación en edición genética, y ahora las científicas, porque son mujeres las que están llevando a cabo esta investigación en ciencia básica, dicen, pues nunca vamos a tener datos o pruebas suficientes para llevar esto a un ámbito de investigación científica en seres humanos, porque estamos haciendo investigación en embriones que no han sido viables o en embriones quiméricos que pues están todavía alejados de los seres humanos. Y ahorita están discutiendo que se apruebe la investigación con embriones que se creen con fines de investigación en edición genética, es decir, en embriones sanos, en el sentido de que sí puedan ser viables para identificar si hay algún tipo de virus en el genoma de la línea germinal. Y eso es importante porque entonces nos va a dar datos certeros de que algún día vamos a tener esta tecnología en el ámbito clínico. Si no tenemos esto en ciencia básica, es muy difícil que podamos decir que vamos a tener esta terapia algún día. Me voy a adelantar. A raíz de estos dos premios Nobel científicos en el mundo, el grupo Hinton al que pertenezco, el Nobel Council de Bioethics, nos reunimos en 2015 y ahora nos reuniremos en Hong Kong en el mes de noviembre para adoptar otra declaración más progresiva en el hecho de invitar a los países a que permitan esta investigación en embriones humanos para no darle puerta abierta a la charlatanería y para que las clínicas de reproducción asistida en el mundo dejen de estar ofreciendo ahora esta edición genética o estos bebés de diseño que no es otra cosa más que confundir lo que es el genotipo del fenotipo y otro tipo de situaciones que tienen que ver con que no tienen una tecnología para editar genes en las clínicas de reproducción humana en el mundo. La moratoria nunca es una respuesta. No podemos tener ámbito clínico si no existe ciencia básica. Esta es la primera investigadora que tiene la licencia para editar genes en embriones humanos en Reino Unido y precisamente se da porque no se debe de prohibir para tener mayor evidencia en ciencia básica, y lo que necesitamos es un acuerdo internacional donde todos los países
puedan llevar a cabo ciencia básica en embriones humanos. En un inicio, en aquellos que no han sido viables o en aquellos que están en empresas de reproducción asistida en el ámbito público y privado y que no han sido utilizados para las tecnologías de reproducción asistida. Debemos prevenir el uso clínico hasta tener pruebas de seguridad y evitar así los falsos tratamientos, los dudosos tratamientos y evitar un turismo médico de la investigación. Y hace un año nos preguntábamos, la doctora Sara Chan y su servidora, una colega muy querida, ¿dónde va a suceder la primera edición en genes? Y lo publicamos así. Puede que suceda en México porque ante la regulación tan fragmentada, ante una ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados que excluye específicamente al ser humano como parte de esa jurisdicción de la ley, pues podría ser que estemos dando una cancha abierta para que suceda en nuestro país, ante esta incertidumbre regulatoria, ¿no? ¿Y qué creen? Pues no sucedió la edición genética, pero sí sucedió la transferencia nuclear celular o el reemplazo mitocondrial por un investigador proveniente de Estados Unidos que no podía llevar a cabo la investigación allá y que se vino a México y que declaró que en nuestro país no había leyes y como lo dijo el ponente previo, lo que tenemos son muchas leyes, lo que hace falta es que sean efectivas y que el órgano regulador sea riguroso en el control. Hasta el momento el órgano regulador, mediante solicitud de información pública, es decir, la COFEPRIS, no me ha dicho quién le dio el permiso de importación al doctor John Yang de los embriones que dijo que trajo de Estados Unidos. Tampoco ha dicho qué fue lo que autorizó, si fue investigación en ciencia básica o aplicación clínica. Pero sí nos contestó que como no hay una ley específica, no sabe qué tiene que vigilar. Y con mucho gusto comparto ese material. Y en México estamos precisamente enfrascados en el debate de que no debemos utilizar embriones para la investigación. Y entonces este debate moral respecto de el inicio de la vida, la concepción, la persona, nos tiene, a menos en el ámbito legislativo y de política pública, muy distraídos, y mientras hay buena ciencia en nuestro país, los investigadores no pueden llevar a cabo más o no tienen algunas veces el financiamiento necesario porque no tienen certeza respecto de la investigación en ciencia básica que están haciendo con embriones humanos. Y este ámbito nebuloso y oscuro nos lleva a que tengamos en México un mercado para el turismo médico con terapias de células troncales que no existen y ahora añaden el catálogo de la edición genética que tampoco existe aún en el ámbito clínico. ¿Qué nos queda por hacer? El camino a seguir, como nos decían, una regulación lo suficientemente específica, aplicable y observable por los reguladores y regulados. Es decir, que en la adopción de cualquier tipo de regulación deben de participar quienes hacen las leyes, a quienes van dirigidas las leyes y también a los grupos de pacientes que pueden o no beneficiarse de este tipo de regulación. Una eficiente regulación de la ciencia básica y una mejor profesionalización de las clínicas privadas que quieren llevar a cabo este tipo de terapias avanzadas. Y bajo principios muy estrictos, el primero de ellos, la transparencia en lo que hacemos, la protección a los datos, la privacidad, la seguridad y el progreso de la ciencia para tener precisamente acceso a la salud, pero sobre todo de lo que sabemos que sí funciona. Y el reto más importante es cómo le vamos a hacer para que todos tengamos acceso a los beneficios del avance científico en materia de salud. Muchas gracias. Bueno, después de esta amplia explicación respecto a estas nuevas técnicas de edición de genes, como lo es el CRISPR-Cas9, que nos explica la doctora, pues bueno, vemos que no solamente estas nuevas tecnologías facilitan la edición genética, sino que también nos plantean problemas, no solo a nivel regulatorio, sino también a nivel, de cierto modo, filosóficos de la existencia
del ser humano y que, bueno, que por un lado nos plantea cuestiones positivas respecto a la posibilidad de curarnos de ciertas enfermedades con una terapia a nivel genético, que a futuras generaciones pueden no afectarlas, y que por otra parte también nos plantean cuestiones negativas, ya sea por la accesibilidad a este tipo de tecnologías por toda cualquier persona, o la discriminación que incluso se podría plantear debido a estos cambios genéticos, ¿no? Planteando esta idea de quizá un superhombre o un mejor hombre, o incluso pues pensar en que este tipo de terapias pues nos genera una mejora de esperanza de vida, pero que también de cierto modo tendríamos que tener o acompañarlo con proyecciones demográficas, porque si nos plantea una mejora de vida, pues bueno, eventualmente tendríamos personas muy viejas, pocos jóvenes, o incluso personas viejas, muchos jóvenes y una sobrepoblación mundial cada vez mayor, ¿no? Pero bueno, continuando con este programa, tenemos al doctor Santiago Sandoval Mota. Él nos va con la ponencia Microbiología, Genética y Salud. El doctor Santiago formó parte de la primera generación de licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM. Sus estudios de doctorado los llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Físicas bajo el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM. Durante este periodo realizó una estancia académica en la Universidad de Harvard y desarrolló modelos matemático-computacionales relacionados con la resistencia a calor en hongos, la resistencia a antibióticos en bacterias y la progresión de las fases de crecimiento en organismos unicelulares. Es autor de un capítulo del libro y 7 artículos científicos, de los cuales 5 son de primer autor, y actualmente es investigador catedrático CONACYT con asignación al Instituto Nacional de Medicina Genómica. Él se encuentra adscrito al Centro de Ciencias de la Complejidad UNAM. Doctor. Hola, pues muchas gracias por haberme invitado. Quiero agradecer particularmente a Zoraida por haberme invitado, y a todos ustedes por estar aquí, y a todos los participantes de la mesa. Pues bueno, yo voy a hablar sobre ecología microbiana y salud, haciendo énfasis en obesidad, que se me hace uno de los problemas más importantes que enfrenta nuestro país. Antes de eso quisiera decir que me siento como un bicho raro porque yo no soy abogado ni nada de eso. Yo soy científico de formación, y me gusta mucho la idea de que haya una interacción entre pues abogados y ciencia y leyes, porque creo que hace mucha falta para ambos lados. Bueno, empezaré hablando un poco sobre las implicaciones de la microbiota en la salud humana, haciendo hincapié en la obesidad, como les dije. Posteriormente hablaré un poco sobre la investigación que estamos haciendo en el INMEGEN, y terminaré con un panorama general sobre el problema de obesidad en México y algunas de nuestras posibles opciones. La microbiota humana, en este caso, se define como todos aquellos microorganismos, arqueas, bacterias, virus, hongos que habitan dentro y sobre nuestro cuerpo. Los humanos tenemos aproximadamente el mismo número de células microbianas que de células humanas en nuestro cuerpo, lo cual es una enorme proporción. Estos microbios nos ayudan en nuestro día a día a llevar a cabo procesos metabólicos importantes, y junto con nuestro sistema inmune contribuyen a evitar la presencia de patógenos, dado que compiten por nicho, por ejemplo, y entonces pues evitan que algún patógeno pueda entrar a nuestro cuerpo. De hecho, a pesar de que ya llevamos unos cuantos años estudiando la microbiota humana, apenas estamos entendiendo el alcance y la influencia que tienen estos microorganismos en nuestra salud. Existe evidencia a la fecha de que la microbiota, es decir, todos estos microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, están asociados a un montón de enfermedades, como por ejemplo el acné, alergias, autismo, cáncer, caries obviamente, depresión, úlceras gástricas, diabetes y obesidad. Sin embargo, pues no solo estas bacterias estas enfermedades no se deben a la presencia de unas bacterias, sino más bien a desequilibrios entre las especies que tenemos de bacterias en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo entonces tiene muchos microambientes.
no todos los microbios les gusta vivir en el mismo lugar. Por ejemplo, la microbiota que tenemos en los pulmones es distinta a la microbiota que tenemos en los intestinos o en la piel. Esta es una gráfica de cómo cambia la microbiota en distintos puntos de la piel dependiendo del uso de químicos. En el lado derecho está espectrometría de masas y muestra cómo el uso de distintos químicos, shampoos, jabones y cremas cambia la diversidad del lado izquierdo. En cuanto más rojo es mayor diversidad de pues, las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Podemos imaginarnos a nuestra microbiota como un abundante y complejo ecosistema compuesto por miles de especies y pues como todo ecosistema, así como bosques, arrecifes de coral, la salud del ecosistema depende del equilibrio entre las especies que conforman este ecosistema. A la fecha, definir de forma específica las características de una microbiota saludable ha sido imposible, puesto que si nos fijamos en las especies y su respectiva abundancia en individuos que están clínicamente diagnosticados como sanos, vemos una variabilidad gigantesca. Entonces, es muy difícil pasar de aseveraciones generales como la diversidad en la microbiota es importante y estos cuantos microorganismos están asociados a estas enfermedades. Porque si comparamos la microbiota de una persona saludable mexicana con la microbiota de una persona saludable en España, puede variar mucho más que la de una persona enferma y una persona saludable. En el caso de la obesidad en particular, se ha mostrado con cierta controversia que existen diferencias a nivel de géneros bacterianos y sus respectivas abundancias entre personas normales y personas obesas. Sin embargo, no sabemos si estas diferencias o estos cambios son causa o consecuencia de la obesidad. Más bien, yo diría que pensar que es en una dirección es erróneo, dado que esto es bidireccional, dado que nuestros hábitos y nuestra genética afectan nuestra microbiota, a la vez que nuestra microbiota afecta nuestros hábitos, y si consideramos que la diversidad genética de nuestra microbiota es alrededor de 100 veces mayor que la nuestra, pues también el tener un cierto tipo de alimentación está afectando directamente los genes que tenemos en nuestro cuerpo, aunque no son nuestros, sino son bacterianos o microbianos. Un tema recurrente en la investigación de la microbiota y la salud es la disbiosis. Esto significa que hay una pérdida en el equilibrio en un medio ambiente dado y esto genera un estado de enfermedad. La disbiosis microbiana puede deberse a muchas causas, por ejemplo, la expansión de un patobionte. Un patobionte es una bacteria que puede estar muy feliz en nuestro cuerpo y de repente por alguna cuestión ambiental se vuelve patógena. Puede deberse a una reducción en la diversidad de las especies que tenemos en nuestra microbiota, que puede ser debida al uso de antibióticos, por ejemplo, que son bombas que destruyen todo lo que va a su paso y eso puede eliminar unas cuantas especies que de hecho son benéficas para nosotros. O bien por una pérdida de microbios benéficos o simplemente la ausencia de ellos porque desde un principio nunca estuvieron ahí. Las diferencias en la composición microbiana de hecho son heredables. Un ejemplo clásico de hace unos años es la observación que los hijos al nacer tienen una microbiota muy parecida a la de sus madres. Los hijos que tienen madres con sobrepeso o obesidad tienen microbiotas que han sido asociadas a la obesidad. Esta transmisión se da mayoritariamente al momento de nacer, mientras el feto pasa por el ducto vaginal y continúa a lo largo de los años siguientes a través de la leche materna, la propia convivencia y cosas más complicadas como los hábitos alimenticios de la familia. Estos hábitos alimenticios, a su vez, están gobernados por cuestiones superiores como la disponibilidad de alimentos en la localidad donde viven, así como el nivel socioeconómico y educativo que tiene la familia donde nació el hijo. Una de las líneas de investigación que tenemos en el INMEGEN
es la de entender la ecología de la microbiota intestinal asociada con enfermedades como la obesidad. Como en todo ecosistema, en la microbiota hay interacciones entre especies. Hay procesos metabólicos que son importantes para nosotros, que solo pueden llevarse a cabo si tenemos una u otra especie o un conjunto de especies. Por otro lado, como pasa con macroecosistemas como los que les decía, el bosque o una pradera, las dependencias entre especies permiten o inhiben la presencia de otras especies, como por ejemplo las abejas, que al polinizar permiten la presencia de flores. Hay dependencias que pueden ser tanto positivas como negativas entre las especies y eso no es diferente en la microbiota. Por ejemplo, la relación puede ser positiva porque hay una bacteria que convierte carbohidratos en grasas, lo cual le sirve a un hongo. Puede ser negativa, como por ejemplo con fagos, que son virus de bacterias que controlan a niveles impresionantes la población de bacterias. Estas dependencias son en su mayoría desconocidas, pero son sumamente importantes para identificar aquellas especies que están llevando a cabo las funciones ecológicas que necesita nuestro cuerpo. Es decir, nuestra microbiota sabemos que es robusta ante perturbaciones. Nadie se muere por tomar un antibiótico o por tomar un Yakult o por introducir bacterias. Sin embargo, con perturbaciones específicas puede haber problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si eliminamos un conjunto de especies que a su vez hay otras especies que dependen de ellas? Y esto nos puede llevar a una cascada de desequilibrios microbianos cada vez mayores, en donde más y más especies importantes para nosotros van desapareciendo. Y quedamos entonces con un escenario de disbiosis, que es el desequilibrio que les estaba diciendo, que nos lleve a obesidad o a cualquier otra de las enfermedades. De hecho, hay una relación muy clara entre el consumo de antibióticos y el aumento de peso. Esto se ha visto en ganado, por ejemplo, y en personas también. Esto, aunado a la generación de bacterias resistentes, nos ha llevado a escenarios donde una infección bacteriana no puede ser controlada con ningún antibiótico que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, una de estas infecciones muy peligrosas es de una bacteria llamada Clostridium difficile porque es bien difícil eliminarla. Esta bacteria es resistente a básicamente todos los antibióticos que conocemos y si no tenemos un sistema inmune súper bueno o bacterias que nos ayuden a competir con el nicho con esta bacteria, estamos perdidos. De hecho, uno de los primeros casos de una persona que le dio Clostridium difficile y que no la podían tratar con nada, pues estaba a punto de morir y ahí fue cuando surgió una de las alternativas actuales para tratar Clostridium difficile. Estos son los trasplantes fecales. Y sí, a pesar de que suene desagradable, eso es lo que ha salvado a muchas personas de morir por una infección bacteriana resistente a antibióticos. Los trasplantes fecales, como se han de imaginar, consisten en pasar materia fecal de una persona saludable a una persona enferma. Pero bueno, interesantemente, la historia de los trasplantes microbianos no termina ahí, pues en estas pruebas se notó que algunos pacientes que tenían infecciones con Clostridium difficile y tenían donantes de, llamémosle microbiota, de personas que tenían sobrepeso o obesidad, pues tenían una tendencia a ganar mucho más peso que personas que recibían trasplantes de una persona delgada. Esto, pues, obviamente es sumamente interesante porque nos dice que existe una relación directa y casi inmediata entre la composición microbiana y el estado de obesidad de una persona o el estado de peso. No por nada en Estados Unidos ya empezaron a desarrollar terapias microbianas contra la obesidad. Ahora, claramente la hipótesis central de estas terapias es de que con el trasplante microbiano, reintroducimos especies faltantes y por lo tanto restablecemos el equilibrio. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué en algunos pacientes sí funciona y en otros pacientes no?
Y por esa razón es que estamos investigando la ecología de la microbiota asociada a distintas enfermedades, como por ejemplo la obesidad, como para detectar cuáles son las especies clave o cuáles son las funciones clave que está llevando a cabo un conjunto de bacterias o de hongos que son tan importantes para desarrollar obesidad o no, o cuáles hacen falta, porque ahorita estamos metiendo bombas, así estamos metiendo todo lo que se nos ocurra y a ver qué pega, y entonces pues ya a veces corremos con suerte y a veces no. Sin embargo, dadas las altas dependencias entre estas especies, es sumamente importante encontrar cuáles son y cómo se están dando y de qué manera podemos restituir el estado de salud en las personas. Ahora bien, yo no creo que debamos esperar una píldora mágica que va a sacar a México de la obesidad. La obesidad es un problema enorme y a pesar de que creo que la microbiota intestinal juega un papel bastante importante, sé que no es el único factor involucrado. Me gustaría decirles que la microbiota es la solución y que todo va a estar bien y que si apoyan mi línea de investigación todos vamos a estar delgados y bonitos, pero honestamente en la siguiente parte de mi charla lo que quiero hablar es sobre la complejidad del problema de obesidad en México y qué factores externos sabemos que están involucrados y además qué otras medidas de las ya tomadas podemos empezar a seguir. Bueno, México tiene algunos primeros lugares en obesidad adulta, por ejemplo, o en obesidad infantil, con 4.5 millones de menores de edad que tienen obesidad. Se pronostica que para 2050 la proporción de peso normal decrezca del 12% para mujeres, decrezca a 12% para mujeres y a 9% para hombres. La población con sobrepeso aumentó desde 2012 de 71% a 72%. 74% de las mujeres adultas tienen obesidad o sobrepeso. Estamos hablando de 7 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres también. 12 millones de casos cumulativos de diabetes y 8 millones de casos de ataques del corazón asociados a obesidad. Bueno, ya no hablemos de dinero porque estamos aproximando 806 millones de pesos en el gasto para tratamiento de obesidad y se pronostica que para 2050, 1.700 millones. Y pues obviamente diabetes asociada a obesidad es una de las principales causas de muerte en nuestro país. En cuanto a factores como la educación, en las últimas encuestas, 2012 y 2016 en Sanud, un mayor grado educativo resultó ser un factor protector contra la obesidad en mujeres de casi todas las clases sociales, una vez pasando cierto umbral. Sin embargo, esta asociación no sucedió en hombres, en zonas urbanas. O sea, la educación a nosotros nos vale un pepino y tragamos lo que sea porque pues así somos, ¿no? La educación no es un factor protector en ambientes de extrema pobreza, como les decía. Aquí muestro unas gráficas de la proporción de mujeres que tienen obesidad y de hombres de distintas edades. Se ve que hay una proporción mayor de mujeres y que conforme uno se va haciendo mayor, la proporción de obesidad aumenta. Ahora, otro de los problemas súper importantes es la obesidad de niños y adolescentes, puesto que niños de 12 a 18 años, el 37% presenta sobrepeso o obesidad. Estos niños y adolescentes tienen una tendencia mucho mayor a padecer complicaciones como complicaciones ortopédicas, diabetes, asma, apneas, hipertensión, además de estar asociados con depresión y juicios sociales y etcétera, etcétera, ¿no? La prevalencia de la enfermedad de obesidad en 1999 era de 26.9, ahora en el 2016, que fue la última encuesta, fue de 33.2, ha subido bastante. Y a pesar de que las últimas estadísticas, si comparamos con años atrás, se ve que se ha estabilizado, seguimos teniendo un montón de sobrepeso. El problema es bastante complicado y no solo involucra esas estadísticas, obviamente estamos envueltos en distintos niveles que afectan nuestro comportamiento, como la comunidad o nuestro ambiente, el acceso a la comida saludable, a instalaciones deportivas, qué tan fácil es moverte en la ciudad, qué tanto necesitas usar un coche, cuál es la calidad del aire, que eso también afecta. Después está el nivel institucional,
donde los programas escolares cuidan la alimentación o no, el acceso a salud en negocios locales, organizaciones vecinales que promuevan el ejercicio, por ejemplo. Después está el nivel intrapersonal, donde la familia, amigos, apoyo social y la propia cultura de la persona afecta si va a comer, si va a preferir comer un brócoli o comer unas papitas. El nivel individual, que ahora es la parte genética, las influencias psicológicas, sociodemográficas del individuo, pues al final afecta nuestro consumo y gasto energético y por lo tanto nuestro riesgo de padecer obesidad. Es decir, estamos hablando de niveles que van mucho más allá del nivel científico. Por ejemplo, México no tiene un plan de alimentación escolar, sino que distribuidores particulares ponen la tiendita mediante acuerdos con el director de la escuela. Esto de por sí ya tiene un conflicto de interés que no pretendo abordar, pero lo que me interesa son los resultados de un estudio publicado el año pasado por el Instituto Nacional de Salud Pública, donde por 2 años compararon los alimentos de las escuelas con los recomendados por se llama la Guía de Abastecimiento y Distribución de Comida y Bebida en las escuelas secundarias. Esto salió en el 2011, fue una serie de normativas que dijeron qué alimentos eran adecuados, qué alimentos no eran adecuados en las escuelas. Sin embargo, estas guías pues son simplemente recomendaciones, no había nadie que estuviera monitoreando, que hubiera sanciones para las escuelas que no cumplían, que no se apegaban a estas cosas. Y pues resulta que del total disponible en las tienditas escolares, más de la mitad, como ya sabemos todos, son galletas, pastelitos, dulces y otros postres. 10% son frituras, otro 10% son bebidas endulzadas. Frutas y vegetales representó el 3%, agua natural 4%. Ya sabemos a dónde va esto, ¿no? En el periodo de evaluación hubo un aumento también en el tamaño de la porción de bebidas azucaradas, como refrescos de 63 mililitros, lo cual pues también juega un poco con la psique de, pues es solo una porción, ¿no? Pero te estás tomando 63 mililitros más de refresco. En fin, la gran mayoría de los productos que están en las tienditas escolares, de hecho, están recomendados que estén disponibles solo una vez por semana, y eso dándoles chance, y están disponibles diario. También vale la pena decir que los recursos destinados para monitorear e implementar estas guías duraron solo hasta el mandato del presidente en turno, es decir, 2012. Bueno, simplemente termino diciendo 58% de los estudiantes consumían menos de 3 porciones de fruta, 54% menos de 2 porciones de vegetales. Tomando en cuenta otra de las medidas que tomó México es el impuesto a los refrescos. No quiero ahondar mucho, simplemente quiero mencionar que sí hubo una disminución en el consumo de refrescos en el año en que se implementó, 2014, sin embargo en 2015 hubo un rebote y la gente empezó a consumir refresco de nuevo, de una forma muy similar a la que se consumía en 2010. Y simplemente para terminar quiero dar algunas opciones, intervenciones aterrizadas. No plantearé lidiar con el problema de inequidad económica, pues creo que no me corresponde y además supera mi entendimiento. Lo que plantearé a continuación son un par de propuestas concretas que se han llevado a cabo exitosamente en otros países que han tenido el problema de obesidad. Y pues uno de los blancos principales son las escuelas, ¿no? Porque ahí, por un lado, tenemos el dato de que niños y adolescentes que padecen sobrepeso u obesidad tienen 80% de probabilidad de tener obesidad cuando son adultos. Es decir, si cuidamos a nuestros niños, probablemente nuestros adultos no sean obesos. Ahora, lo que se han hecho principalmente son cosas relativamente sencillas, que son medidas integrales que involucran el ejercicio, consultas con la nutrióloga seguida, y interesantemente, lo que más funciona es tratar a los padres, no tratar a los hijos. Involucrar a los padres, de hecho, funciona más que involucrar a los padres y a los hijos. O sea, en estos estudios donde se les da plática a los padres, aunque no esté el niño presente, funciona para que el niño baje de peso. Esto funciona en niños, principalmente de 6 a 12 años. Obviamente, en adolescentes, como debemos de esperar, no funciona nada bien.
porque los adolescentes son otra cosa psicológicamente. De hecho, al revés, cuando se involucraban a los padres no se veía un decremento en la obesidad. Al contrario, lo que funciona en adolescentes principalmente es hacer grupos de apoyo entre adolescentes, es decir, juntarlos, hacerles actividades principalmente deportivas y darles información acerca de la nutrición y su estado de salud y cómo puede empeorar después. Ya estoy a punto de acabar. De hecho, algo que me pareció muy interesante es de que en estos grupos de adolescentes que hacían estos experimentos, intentaron pues un grupo con nada más los ponían así juntos a hacer ejercicios aeróbicos, mientras que otro grupo les daban apoyo así psicológico y emotivo, y tú puedes, eres un campeón, eres exitoso y demás, ¿no? Como estos programas que están muy de moda últimamente, y resultó que daba igual, resultó que daba lo mismo, simplemente funcionaba muy bien ponerlos en grupo, ponerlos a hacer ejercicio y darles información al respecto de su salud, sin involucrar a los padres. Y bueno, ya por último, solo quiero redondear con que la obesidad es un problema complejo. Lidiar con factores sociales, políticos y económicos es sumamente importante, pero como decía Warren Buffett, las cadenas del hábito son muy ligeras como para sentirlas, pero muy duras para romperlas. Romper hábitos es lo más difícil que tenemos nosotros los humanos, por lo que yo no dejaría de apoyar la ciencia mexicana para buscar soluciones coadyuvantes para pues, el tamaño de problemón que nos cargamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues esta explicación tan interesante sobre la microbiota, ¿no? De cierto modo refuerza un poco lo que ya nos comentaba la doctora María de Jesús respecto a que las modificaciones genéticas realmente no son novedosas, sino que incluso en el ámbito evolutivo natural se dan. ¿Por qué? Porque, bueno, como nos dice el doctor, esta microbiota, estos conjuntos de microorganismos con los que cuentan nuestras ciertas partes del cuerpo, realmente nos van generando cambios a nivel genético, a nivel celular, derivados obviamente también, y como él lo relacionaba con la obesidad, debido a nuestros hábitos alimenticios incluso. Y bueno, esto no solamente afecta, es importante mencionar que no solamente afecta a un solo individuo o a su descendencia, ¿no? A su familia, a sus cercanos, sino que afecta de manera general a la población. ¿Por qué? Porque pues en el momento de interactuar, pues nos vamos intercambiando estos microorganismos de los cuales forman parte de nuestra flora microbiana. Y bueno, pues pasando a un siguiente tema que ya nos había adelantado el doctor Cristian respecto a las muestras biológicas. Un tema bastante interesante que nos trae la maestra Garbiña Zavala. Este tema me gusta mucho porque en lo personal tuve la oportunidad de trabajar con ella y con el equipo del ministro José Ramón Cosío en temas sobre la regulación y sobre pues estas implicaciones éticas y jurídicas de las pruebas diagnósticas genéticas, ¿no? Estas veces que a veces vamos al laboratorio, nos sacamos una muestra sanguínea para un estudio, ¿no? Cualquiera, y bueno, no sabemos qué pasa después con esas muestras. Entonces, para ello, bueno, les presento a la maestra. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en bioética por la Universidad Nacional de Cuyo. Cuenta con el diploma de estudios avanzados del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Cursó el diplomado en Evaluación de Tecnologías de la Salud, impartido por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Actualmente es jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales en el Instituto Nacional de Medicina Genómica e investigadora en Ciencias Médicas nivel B del Sistema de Investigadores de la Secretaría de Salud. Previamente elaboró como investigadora en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Asimismo, fue presidente del Comité de Ética en Investigación del INMEGEN e integrante de los comités de bioética del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de la Clínica San Rafael. Fue profesora de asignatura en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y actualmente es docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Monterrey
en Montreal y del posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM. Doctora. Bueno, pues muchas gracias, Lorena, por tu presentación y bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a las organizadoras, sobre todo a Zoraida, y para mí es un gusto estar aquí, sobre todo en esta mesa con colegas y amigos y que hemos trabajado estos temas. Justo, pues, si estamos haciendo esta crítica de que hay regulación dispersa o lagunas, etcétera, pues bueno, creo que hemos hecho un esfuerzo y si seguimos colaborando en un futuro, pues a lo mejor logramos pues acabar un poco con estas con esta fragmentación jurídica. Bueno, pues el tema ya lo anunciaba Cristian con la parte de las pruebas y bueno, no me voy a meter a la parte regulatoria tal cual, así como de, bueno, si deberían ser reguladas por COFEPRIS y por Profeco, etcétera, sino más bien como esta parte ética y social. Entonces, bueno, en 1997 no voy a remontar demasiado lejos con el proyecto Genoma Humano, pero bueno, mientras estaba llevando a cabo el proyecto, pues surgieron dos grandes instrumentos internacionales que son la base, por ejemplo, de lo que tenemos regulado en México con respecto a la medicina genómica. Uno es la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que es un instrumento proclamado por la UNESCO en noviembre de ese año y que ya nos comentaba la doctora María de Jesús. Y bueno, tiene la característica de ser, bueno, obviamente internacional, pero no vinculante, ¿no? Lo que llamaríamos como soft law. Pero también se han ido actualizando los principios ahí establecidos por diversos documentos, pero bueno, uno de ellos fundamental, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, y hago mención de esta porque, bueno, pues ya también lo decía Cristian, de que, bueno, la muestra biológica acaba teniendo dos dimensiones, ¿no? Una parte material y otra parte que es la información. Y de hecho, yo diría que de esta información se generan también dos dimensiones. La información genética, los millones de bases de nucleótidos que conforman el ADN, y por otro lado la información personal, ¿no? Todos estos datos de esta muestra es de Juan Pirulero y qué datos personales conocemos o no, qué datos están en su expediente clínico, etcétera. Por otro lado, en ese mismo año, pues fue firmado el convenio de Oviedo, conocido así porque se firmó en la ciudad de Oviedo en abril del 97, y tiene un nombre bastante extenso, pero bueno, su nombre corto es Convenio Relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina. Tiene la característica de, además de ser un instrumento internacional, pero que no solamente se queda concentrado dentro del ámbito del Consejo de Europa, sino que está abierto a la firma de diversos países. De hecho, México lo firmó, nada más que falta que el Senado lo ratifique. Entonces, la Comisión Nacional de Bioética ha hecho diversos movimientos para lograr a ver si se ratifica después de 14 años después de firmado, o no sé hace cuánto tiempo, pero bueno, pues ahí está, de que se han hecho esfuerzos. Y bueno, este convenio tiene otra peculiaridad, que tiene diversos protocolos que van actualizando contenidos propios del convenio. Y uno de sus protocolos precisamente es sobre las pruebas genéticas, pero enfocadas al ámbito clínico, ¿no? Al ámbito de la atención a la salud. Estos estudios genéticos y pruebas genéticas, al final podríamos clasificarlos y que están dentro del ámbito de la atención y de la investigación, pero luego no queda tan claro porque, como bien decía la doctora María de Jesús, pues seguimos en una etapa de ciencia básica en muchos de estos casos, ¿no? Entonces, hay veces que ya se tienen variantes del genoma reportadas que son pues que generan predisposiciones para determinadas enfermedades y se van reportando periódicamente, pero bueno, todavía no se desarrollan las pruebas efectivas para algunas de esas variantes, ¿no? Entonces, por eso es que los dos ámbitos siguen convergiendo, ¿no? Y también en el ámbito forense lo menciono, digo, no solamente porque uno de los organizadores de este evento es precisamente la licenciatura en ciencia forense, sino también porque ahora lo que nos quedaba muy claro de pruebas realizadas en el ámbito para identificación de cadáveres, por ejemplo, ahora ya se están mezclando con pruebas comerciales, que ahorita les voy a contar un caso perturbador que acaba de suceder. Entonces, bueno, estos estudios genéticos y pruebas pues pueden ir desde pruebas prenatales,
bueno, pruebas postnatales, empezando por niños o adultos. El tema de hacerla en niños, pues es todo un debate, por ejemplo, si pruebas diagnósticas para enfermedades autosómicas dominantes que no tienen tratamiento, curación, prevención, como Corea de Huntington, pues es un tema si los padres deben o no permitir que se hagan este tipo de pruebas. Y en adultos, pues bueno, pues por lo general siendo casi no hay problema en pensar en ello. Lo que ha generado mucho debate bioético son las pruebas prenatales, ¿no? De diagnóstico, de preimplantación, si tenemos unos embriones congelados, o prenatales si es un embrión o feto implantado en el útero. Esto ha generado controversia porque pues de ahí se toman decisiones, por ejemplo, como de una interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, pues también hay todo un tema de cuál va a ser la delgada línea de las enfermedades que van a ser incompatibles con la vida cuando ese niño nazca, o cuáles van a ser las que por alguna característica las personas decidan interrumpir el embarazo, ¿no? Está también el cribado genético o el screening, que se habla de hecho en el protocolo del Convenio de Oviedo se habla de este cribado, que es cuando se realiza pruebas a un grupo asintomático, ¿no? Por ejemplo, que dijéramos, bueno, pues sabemos que en México la comunidad judía ashkenazi tiene mayor propensión a la enfermedad de Tay-Sachs. ¿Vamos a hacerles o no vamos a hacerles un cribado genético, ¿no? Entonces, también es un tema de debate porque tiene que haber una justificación clara para no estigmatizar estos grupos, ¿no? Sino decir, bueno, pues va a haber una razón de política pública o de salud directamente y por eso se permite este cribado. Los estudios de genética de población, que bueno, pues son en los que se basa, por ejemplo, la farmacogenómica, ¿no? Decir, bueno, pues la población afroamericana es, con todos estos estudios que se han hecho, puede ser metabolizadora más lenta de determinado fármaco, ¿no? Por decir. Y las pruebas de ancestría que están abriéndose paso porque, por lo general, las pruebas directas al consumidor, las que se ofrecen por internet, etcétera, pues ofrecían servicios de pruebas diagnósticas, un caso muy famoso es, por ejemplo, la compañía 23andMe, y al mismo tiempo ofrecían prueba de ancestría, ¿no? Entonces, decirle a la persona, no solamente usted puede tener una predisposición a cáncer de colon o un riesgo del 80% mayor que la población a padecer cáncer de mama, sino también acompañarlo con usted tiene ascendientes que son árabes, el 85% ruso, etcétera, ¿no? Esto genera distintos retos éticos que, bueno, al final se deben acabar traduciendo en los retos jurídicos, ¿no? Empezando por el tema de la identidad, la singularidad y la no discriminación. Ya nos dice la declaración sobre los datos genéticos que la identidad no se basa solamente en el genoma, ¿no? Hemos en muchos casos caído en este reduccionismo genético de genoma es destino y lo que está ahí ya no hay nada más por decir, ¿no? O hasta en una especie como de sagrado, ¿no? Como decía la doctora Medina. No, pues realmente entender que el genoma la persona no es el genoma, ¿no? La persona es algo mucho más complejo, tiene rasgos culturales, sociales, afectivos, etcétera, que hacen que le dan toda esta parte de la dignidad, ¿no? Que tanto señalan estos instrumentos. Aquí les pongo 3 encabezados de noticias recientes, no más allá de un mes, una es del 25 de septiembre de hecho, donde ya están preocupándose nuevamente porque el determinismo genético vuelve. Y vuelve porque también estas pruebas genéticas que les comento, por ejemplo, las de ancestría, ahora están siendo usadas por gente que quiere reivindicar determinadas cuestiones. Por ejemplo, la última noticia habla de que los supremacistas raciales en Estados Unidos están tomando leche, porque de pruebas genéticas donde se dice, bueno, en Europa hace 5,000 años cuando empezó el ganado, la gente empezó a ser tolerante a la lactosa. Entonces, pues el que tiene genoma europeo va a ser tolerante a la lactosa, mientras que el que no lo tenga va a ser intolerante. Entonces empiezan ahora estos grupos, por eso dice que están tomando leche como para demostrar de, ven, yo tengo este tipo de genoma y por eso me hace superior a las demás razas con las que convivo o a las demás, ya ni se debe usar ni siquiera el término raza, ¿no? A las demás grupos étnicos con los que convivo. O también gente que dice, bueno, a mí en mi estudio genético me dijeron que tengo un 8% de ruso y aunque jamás he tenido contacto con lo ruso, pues de ahora en adelante, no sé, me compraré unas matrushkas y comeré chocolates rusos, ¿no? Por decir, o vodka o no sé qué sea. Entonces, eso también está generando esta desinformación de cómo estos estudios serios genéticos están siendo tomados como no hay una comunicación directa o hay una brecha, más bien podríamos decir, entre lo que ve la sociedad y lo que están haciendo los científicos. Entonces, ¿cómo lo malinterpretan muchos de estos grupos?
También nos señala que estas declaraciones, el importante tema de la singularidad. La información genética es fundamental no solo porque se conocen las predisposiciones de los individuos, sino también de las familias. Entonces, si yo me hago una prueba genética y resulta que puedo tener una enfermedad autosómica dominante, pues toda mi familia está en riesgo de tener ese gen. Mi grupo étnico, ¿no? Por ejemplo, lo que ya decía de la enfermedad de Tay-Sachs, por ejemplo. También hay información que no se conoce actualmente. Mucho se ha hablado, por ejemplo, del famoso ADN basura, ¿no? Entonces, que si no codificaba para nada, que si no servía, etcétera. Y cada vez se está haciendo esta revaloración de cómo pueden influir o qué tipo de instrucciones tiene este ADN no codificante para el futuro, ¿no? Entonces, también vamos a ir conociendo más información genética, más de la que ya tenemos, ¿no? Entonces, ahora el tsunami de información va a ser doble tsunami, ¿no? Y también es importante porque tiene una relevancia para los grupos étnicos, para las culturas y las cosmovisiones. Les voy a contar un caso que ya llegó a tribunales y por eso me llama la atención este caso y me encanta siempre mencionarlo, por la cuestión de que, y más si estamos hablando de derecho sanitario, ¿qué va a pasar cuando se empiecen a formar estos criterios precedentes que decía el doctor Cristian, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Un grupo de investigación decide invitar a los indígenas Havasupai a formar parte de una investigación para diabetes y cuando salen los resultados publicados no solamente dicen que tienen predisposición a la diabetes, sino a esquizofrenia y hacen dos críticas sobre sus prácticas. Entonces el grupo Havasupai, por supuesto molesto, porque dice nosotros firmamos un consentimiento informado solo para diabetes, que es un problema que sabemos que tenemos, demanda y gana la demanda a la Universidad de Arizona. Y dice, bueno, es que nosotros, parte de lo del consentimiento, pues solamente era para diabetes. 2, no queríamos saber si tenemos predisposición a esquizofrenia, porque es una enfermedad estigmatizante. Entonces ahora todo el mundo sabe que la tenemos y tenemos un alto riesgo. No queríamos saber si nuestros antecesores cruzaron el estrecho de Bering, que esa era una de las grandes conclusiones de genómica de poblaciones, sino nosotros tenemos una cosmovisión donde pensamos que somos originarios del Gran Cañón, que nos importa lo que pasó hace 5,000 años. Y tampoco queríamos que hicieran críticas a nuestras prácticas endogámicas, porque claro, somos un grupo pequeño, aislado, y pues por supuesto que nos hemos ido casando entre parientes. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de cómo el genoma tiene toda esta visión cultural y social y no solamente esta dimensión biológica, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que no se puede fomentar la discriminación, ¿no? Y, por ejemplo, esto que les contaba de los grupos supremacistas, ¿no? Entonces, se tiene temor de que sea esta información mal usada pueda generar políticas de discriminación. Ya desde que se formó en Estados Unidos, por ejemplo, la GINA, la Genomic Information Non-Discrimination Act, que es esta ley para impedir que se discrimine a las personas cuando optan por un seguro de salud o cuando optan por servicios de salud también, o incluso luego en un futuro, ¿no? Que en las escuelas, etcétera, se acabaran pidiendo este tipo de información y se conozcan, ¿no? Entonces, hay el temor de que esta información puede dejar en un grado de vulnerabilidad a las personas si personas inadecuadas o instituciones inadecuadas la usan en contra de los ciudadanos. De hecho, este encabezado se los pongo por el tema de los análisis prenatales. Este artículo se pregunta en Inglaterra, ya nos estamos empezando a preocupar, ya no nacen niños con síndrome de Down. ¿Eso es algo positivo, porque les estamos evitando algún tipo de vida, o es algo negativo, ¿no? En estas sociedades en donde tenemos el discurso de somos más abiertos, somos incluyentes, vamos a hacer que todas las personas con distintas discapacidades pues puedan tener todos los derechos, de pronto estamos también mediante este tipo de pruebas eliminando ciertos grupos que nos parecen que pues van a estar mejor si ni siquiera están en el mundo, ¿no? Entonces, ese es un tema preocupante. Y bueno, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en nuestro país, en 2003 emitió un listado como de nadie puede ser discriminado por su origen étnico, por su condición social, económica, embarazo, etcétera. Y en la columna de la derecha pongo las nuevas razones por las cuales nadie puede ser discriminado que se agregaron en la reforma del 2014. Se las puse ahí con rojo y una de ellas es nadie puede ser discriminado por sus características genéticas.
Y hay instrumentos internacionales que señalan esto. Ahora lo importante sería ver qué contenido jurídico le damos exactamente a esas características genéticas, ¿no? Nos estamos refiriendo al fenotipo, al genotipo, y cómo vamos a hacer asequible que alguien no sea discriminado por a lo mejor algún tipo de falta de capacidad para determinado trabajo, y a lo mejor se podría argumentar que es por sus capacidades o características. Gracias. Otro de los grandes retos que tienen estas pruebas genéticas es en cuanto al tema de consentimiento, en cuanto al tema de los riesgos y los hallazgos, y en cuanto al derecho a saber o no saber, que van muy de la mano. Sabemos que el consentimiento informado es un documento fundamental, es un documento legal, pero sobre todo debería ser un proceso bioético. En el ámbito de la salud, en el ámbito de la investigación, y en este ámbito sobre todo de la genómica es fundamental porque cada vez se complejiza más. Ya no es lo mismo decirle a una persona, le vamos a sacar una biopsia o le vamos a tomar parte del tejido de la mano y con eso lo vamos a analizar. Y ahora se complejiza de, vamos a hacer un estudio de exoma completo, de genoma completo. Con esa información la vamos a mandar a una base de datos internacional del genoma del cáncer y vamos a estar verificando si hay variantes o no que se reportan. Entonces, imagínense lo complejo, si en la calle a mí alguien se me acerca y me dice eso de, oiga, quisiera un estudio de exoma completo, pues entonces ya se vuelve un tema sumamente complicado, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez se toma todavía más el énfasis de que es un proceso bioético. Y en este proceso, bueno, pues se le tiene que advertir a las personas que previo a realizarse una prueba y posterior a realizarse una prueba, tiene que tener consentimiento y un asesoramiento adecuado, porque tiene que saber que dentro de lo que quiere saber, puede haber hallazgos que no quisiera saber. Por ejemplo, si una persona quiere hacerse un panel para saber si tiene predisposición a cáncer de mama, ahí mismo puede haber información sobre si tiene predisposición a una enfermedad como Alzheimer o como esquizofrenia. Entonces, ahí el asesor tiene que decirle, bueno, pues es que dentro de esta información puede haber esto y esto otro, ¿no? Entonces son estos hallazgos pertinentes, que es lo que se está buscando, y los hallazgos imprevistos, que es esto que surge como una cuestión extra y que al hacerse estudios de genoma completo, por ejemplo, pues ahí se tiene toda la información y toda esta serie de predisposiciones. Y además predisposiciones a enfermedades que es posible que a la persona nunca le den, ¿no? Probablemente a lo mejor le dicen tiene predisposición a diabetes, pero pues de acuerdo al estilo de vida, de acuerdo a la alimentación, de acuerdo al nivel de cultura, puede ser que se dé o no se dé la enfermedad. Entonces, también este derecho a saber o no saber, que está proclamado en los instrumentos internacionales, pues cómo queda aterrizado cuando hay un paciente que se hace una prueba diagnóstica o en el ámbito de la investigación, ¿no? Entonces, por eso gran parte del acuerdo es que haya un asesoramiento previo y posterior, y el posterior pues para acompañar a la persona con esa información y qué curso de acción puede hacer. También quién está facultado para darlo. En nuestro país solamente los médicos con especialidad en genética pueden darlo, mientras que en otros países pueden darlo, por ejemplo, personas que han tomado la carrera de asesor genético, que son psicólogos, enfermeras, etcétera, y que reciben toda esta capacitación. La accionabilidad tiene que ver con estas variantes o estas predisposiciones que se le van a comunicar a la persona, qué tanto hay para poder hacer dentro de un sistema de salud, ¿no? Entonces, si se le va a decir, usted en los genes BRCA1 y BRCA2 tiene una mutación para cáncer de mama, bueno, ¿qué va a hacer ese sistema de salud para evitar que se detone el cáncer de mama o para ver si la persona ya lo tiene o los familiares de esta persona, etcétera, ¿no? También tiene que ver con un tema como importantísimo que va arraigado en el sistema educativo, que es la alfabetización médica. ¿Qué tanto sabemos como población, como sociedad, sobre temas, gracias Lorena, sobre temas científicos, sobre el autocuidado a la salud, etcétera, ¿no? Y por eso es que las pruebas directas al consumidor han sido criticadas, todas estas pruebas que se hacen en Internet, bueno, que se solicitan por Internet, etcétera, porque no van acompañadas de un adecuado asesoramiento, ¿no? La persona se toma con el kit la muestra de saliva, la manda y recibe por Internet unos resultados de usted tiene
30% de riesgo para ser tal, y ahí van los artículos científicos que acompañan eso. Pero ¿quién se va a poner a cotejar de que, bueno, este riesgo está ponderado sobre población afroamericana, sobre población asiática, etcétera, que es donde se han hecho estos estudios de población, ¿no? Entonces, eso, ponderarlo con respecto a mi propia conformación genética, pues es un tema que solamente alguien experto puede determinar. Y por eso se han visto ahí que se pueden vulnerar los derechos del consumidor. Y ya para ir terminando, pues los temas de confidencialidad, que bueno, pues tiene que ver desde cómo se almacena esta información, si son estas empresas serias y no comparten la información, y ahorita les voy a mostrar un encabezado que también es perturbador. Y los temas de patentes, por ejemplo, que ya lo señalaba Cristian, bueno, pues cómo en un futuro se van a patentar, por ejemplo, estas pruebas, ¿no? Entonces, ya Myriad, una empresa, quiso patentar no solamente la prueba diagnóstica, sino quiso patentar los genes BRCA1 y BRCA2, que son los que si hay una mutación dan mayor predisposición a cáncer de mama. Aquí hay este encabezado perturbador que es Big Pharma would like your DNA. La industria farmacéutica, por ejemplo, GlaxoSmithKline, justo acaba de tener un trato con 23andMe, que es una de las mayores empresas de pruebas directas al consumidor, para que recibir la información de todas estas personas que se han hecho pruebas por 23andMe, que la industria farma las tenga, ¿no? Porque ahora ese es como el santo grial de la industria farma, ver todas estas predisposiciones a futuro, ¿no? Entonces, pues puede ser un tema preocupante, porque si una persona no aceptó en un principio que su información fuera compartida en este tipo de megabases de datos. Y otro caso perturbador, ya para ir terminando, es justo en donde se usó la base de datos de Ancestry.com, otra de estas empresas que justo hace pruebas de ancestría, para encontrar a un asesino serial en Estados Unidos. Esto se dio en marzo y ya van varios casos que se encuentran. El primer caso fue el Golden State Killer, que entonces justo su hermano o su primo se había hecho una prueba de Ancestry, y entonces así es como la policía cotejó su base de datos criminal con la base de datos de Ancestry. Y luego en agosto encontraron un asesino que hace 30 años tenían su muestra de semen, porque había violado y matado a una niña de 8 años, y justo compararon su muestra con la de su hermano, que estaba en Ancestry.com, y resultó que sí dieron el match. Por supuesto que los familiares de las víctimas dicen, por favor, que se usen todas estas bases de la forma más amplia posible, pero uno se pone a pensar, bueno, si no se dio ese consentimiento, ¿cómo ahora se van a usar estos usos, se van a tener para usos forenses, ¿no? Entonces decir, bueno, a lo mejor datos que nosotros dimos para otro tipo de cuestiones, ahora van a poder ser usados, ¿no? Y sin una regulación clara. Y hablando también de regulación clara, pues está toda esta parte, el esquema de la Ley de Transparencia y de la Ley de Protección de Datos que tenemos en México, todo este criterio de ultratransparencia que se estableció con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde ya no se preclasifica la información, sino ya toda se considera pública y más bien ya las instituciones públicas son las que van dándonos la información. Pues bueno, en un momento habría que preguntarse si van a chocar o no estos criterios con la privacidad de la información médica en general y si en algún momento van a chocar con la privacidad de la información genética. Y pues lo último es la constante actualización de la legislación, porque pues tenemos la Ley General de Salud con un apartado específico del genoma humano, tenemos este reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica que es del 86, ya también decía Cristian, de reglamentos de hace 30 años y que no han sido actualizados. Este reglamento de atención de servicios de atención médica pues sí ha sido actualizado, pero bueno, habrá que ver cómo se tomarán este tipo de pruebas genéticas a la hora que se ofrezcan en los distintos hospitales, ¿no? El reglamento en materia de investigación, que pues no cuenta, por supuesto, con algo actualizado, porque pues desde el 87 no ha sido reformado más que para temas de ciertas funciones de COFEPRIS. El reglamento en materia de control sanitario y disposición de órganos, tejidos, cadáveres, etcétera, cómo va a abordar el tema de la investigación con muestras biológicas. La norma 012, que ahorita está en revisión, que es la que establece los criterios para proyectos de investigación, pues también qué podría a lo mejor tener de nuevo con respecto a la regulación del genoma. Y pues por supuesto el convenio de Oviedo, si algún día va a ser ratificado y se convertirá en derecho vigente en nuestro país. Entonces, pues esto es importante pues pensar que justo
la actualización, pues no solamente debe ser de los abogados, que bueno, tenemos que acercarnos a las demás ciencias, sino también de las otras ciencias, por ejemplo, o las otras disciplinas, los que participan en comités de ética en investigación, pues cómo van a estar capacitados en estos temas para aprobar o no proyectos de investigación que tengan que ver con esto. Y por último les muestro un decálogo en el que participamos, obviamente liderado por tanto el ministro Cosío como por el doctor Javier Soberón, director del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en donde el reto fue establecer 10 derechos, tanto para usuarios de servicios de salud como para personas que estuvieran participando en un protocolo de investigación, y empezar a fomentar esta cultura de los derechos de las personas con respecto tanto a su muestra biológica como material, como a la información. Entonces, bueno, pues ahí la letra está ínfima, entonces no se va a poder ver mucho, pero bueno, en la página del INMEGEN y en el Twitter del INMEGEN aparece esta información. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido. La verdad es que cada uno de los temas que se abordaron creo que da para un seminario completo al respecto, pero bueno, al menos nos permitió esta conferencia plantearnos algunos de los problemas existentes, de los avances y de las posibles soluciones que podrían adoptarse. Bueno, es la hora de la comida y les agradezco. Les recuerdo que a las 4 de la tarde los volvemos a esperar para la ponencia plenaria de ¿Existe el derecho sanitario en México? Por el subsecretario doctor Melgen Moctezuma. Muchas gracias.